Buenas noches, Bruno. Hola Mauricio, buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo estamos? andás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Bien. Profesor, buenas noches. Hola, ¿Todo bien? Buenas ¿me noches. escuchan? Sí, te Buenas escuchamos. noches. Ok, excelente. Estoy un poco rouco hoy, con la voz más grave. Lo Pero pero mejor de la alergia o de la gripe pasada. creo que es un mix de la gripe con aire acondicionado, porque el tiempo también está muy caluroso acá. Estoy usando más el aire. Creo que necesita de limpieza, no sé. Puede Y ser. hoy por hoy estoy así, con la voz rara. Bien. Y Bueno, está entrando Silvia. Fabián no va a poder mirar la clase en vivo. La mira mañana. sí, sí, él me ha avisado. Buenas noches, Silvia. Bienvenida. Hola, entonces, Silvia, buenas noches. ¿Y cómo están También. todos? ¿Tranquilo? Bien, bien. Estamos acá Bien, preparando bien, en bien. Montevideo, preparando el encuentro de reformada. Sí, sí. Expectativa, ¿no? Sí, mucho trabajo. Pero bien. Excelente, excelente. Bueno. ¿Cuántos encuentros tenemos más? Creo que unos Van 6 hasta 20, ya te de digo, noviembre. 20, hasta 28, hasta 29 de noviembre. 29. Sí. Sí, tenemos 6 o 7. Tengo que 1, 2, 3, precisar. 4, 5. Con ese 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 más, aparte de este. ok. Con hoy 6. Ok, Sí. excelente. Excelente, así es. Vamos a arrancar con una oración. Quien lo pueda, por favor, y condúzcanos en una oración. Vamos a pedir a Silvia, si puede orar por nosotros. Está queriendo a Silvia. pastor, habló de mí recién, dijo algo. Sí, si puedes orar para empezar la Ay, clase. Una sí, oración. perdón, que tengo problemas con el audio. Sí, Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos en esta noche. Te damos gracias, Señor, por un día más que tú nos has concedido en tu amor, en tu misericordia. Gracias porque tú nos has cuidado, nos has guardado, por has suplido todas nuestras necesidades. Gracias por una clase más que podemos tener de las epístolas pastorales. Gracias por el profesor Montenegro. Gracias por el pastor Mauricio, que siempre está allí alerta, Señor. Te pido por cada uno de ellos y todos los profesores y también mis compañeros de esta noche, que tú estés guiando la clase, Señor, que podamos retener los conocimientos y que sea de bendición para nuestra vida espiritual y para aquellos que podamos compartirle tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios. Ok, vamos a tomar en nuestras manos el texto bíblico de la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Y como hemos visto, esta segunda epístola es un poco más personal y que la primera. La primera vimos varias orientaciones para el trabajo pastoral y en esa segunda también hay, pero hay un aspecto personal más involucrado, más fuerte que, que la otra, porque también sirve como una exhortación de ánimo a Timoteo, que estaba un tanto cuanto entristecido por las circunstancias de la iglesia. Está más difícil en esta época. Pablo estaba encarcelado
y escribe a partir de cárcel. Este capítulo segundo es interesante porque nos presenta algunas exhortaciones que vienen a partir de imágenes comunes como metáforas que Pablo se va a utilizar. Vamos a leer y podemos dividir, hay 3 ahí y son 26 versículos, cada uno puede leer 8 versículos y así leemos todos un poquito. Cada uno de ustedes, por favor. Se puede empezar por Bruno. Bruno. El 2. Un buen soldado de 2. Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se entrega en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Sigo hasta el 8. Hasta 9 para concluir, porque el coma. Cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Okay. Gracias. Bruno, sigue, por favor, a partir de 10 hasta 16. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Okay. Y su palabra Silvia. carcomerá, sí, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén, gracias. Como he dicho, esta carta segunda tiene un aspecto personal más fuerte, y en este capítulo, entre tanto, vemos exhortaciones generales que Pablo va a dar a Timoteo, describiendo actitudes esperadas para con el ministerio, ¿ok? Entonces podemos ver, nos importa a todos
porque algunos de estos principios valen a todos los cristianos, por supuesto, y mientras que, aunque sea más importante para los pastores, porque están directamente involucrados con el ministerio, pero se toca a todos los cristianos, al liderazgo en especial, ¿ok? El material que estoy a consultar llama esta parte de acá como descripciones de deberes que se ha dado a un pastor. Entonces, vamos a ver. Ya en el principio, en los 2 primeros versículos acá, nosotros vimos algo que ya comentaban la semana pasada, como Pablo se dirige a Timoteo con relaciones en la verdad ya comentamos desde el inicio de la clase, ¿no? Como alguien que le conocía desde siempre, que fue encaminado al desarrollo de la fe por medio del apóstol Pablo, tanto que se dirige a Timoteo como hijo, ¿no? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Claro que a veces algunos pastores o ancianos pueden tener una relación muy amorosa con las ovejitas del Señor, con más jóvenes, a punto de llamarle hijo mío, hija mía, ¿no es así? Algunas veces tenemos algunos más jovencitos en nuestra congregación que nosotros cariñosamente los tratamos como hijo o hija. Hay ese aspecto acá involucrado, por supuesto. Algunas personas tienen ese lenguaje más amoroso, pero acá me parece que es un poco más cuando Pablo dice que Timoteo es un verdadero hijo en la fe, así como Tito, fueron personas que vinieron a desarrollar su fe en Cristo Jesús por intermedio del ministerio de Pablo. Pablo así se dirige a él. ¿Y qué exhortación hace a Timoteo? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿No parece contradictorio para ustedes esa expresión? Esfuérzate en la gracia. Porque en el primer momento pensamos que si es un esfuerzo, es por mérito, es alguna cosa que produzco yo, ¿no es? Pero él dice, esfuérzate en la gracia. Si es por gracia, no es por obras. Es un tema de sola gracia. Estamos en este mes de octubre tratando a cada domingo de uno de los puntos de las 5 solas de la Reforma. Y el penúltimo ha sido precisamente, no, el último ha sido precisamente sola gracia. Y uno de los puntos que enfocamos es que esta comprensión de la doctrina reformada es particularmente más trabajada en contraste con la distorsión católica romana que pone los esfuerzos humanos y el trabajo de la iglesia también como medio que cooperan para la salvación. Y si le afirmamos sola gracia, ¿cómo comprender la expresión esfuérzate en la gracia? ¿Qué les parece? ¿Alguien gustaría de comentar algo o seguimos? ¿Qué les viene en la mente cuando te oyes esto? Puede parecer una contradicción en apariencia, pero no es. Hay muchas partes en la palabra que el Señor nos manda a esforzarnos. O sea, no quiere decir que porque recibimos las cosas por gracia, tenemos que sentarnos en un sillón así de la comodidad y no hacer nada. Tenemos que, o sea, poner en práctica la palabra, obedecer al Señor por amor, siempre que ese esfuerzo no sea creyendo de que vamos a ganar el favor de Dios o añadir algo a nuestra salvación, es válido, un esfuerzo que sea espiritual, porque realmente tenemos que esforzarnos, por ejemplo, por orar, no es algo que nos sale naturalmente, que lo hacemos con gran facilidad y que todos los cristianos es muy fácil orar 2-3 horas. Tenemos que esforzarnos. Dios no nos va, el Señor no nos va para el piso, para arrodillarnos, para orar. Nosotros, ¿no? Es nuestra responsabilidad también, como hijos suyos, esforzarnos y bueno, esforzarnos para cumplir su voluntad, para agradarlo, para crecer, para congregar, para todo. Sí, sí, gracias, Silvia. Bruno o Arsenio, ¿gustaría de comentar algo a este respecto? ¿Algo más? No, yo creo que también, como decía la hermana Silvia, ¿no? El esforzarse en la gracia, porque ahí dice, ¿no? Que esfuérzate en la gracia
que es en Cristo Jesús, ¿no? O sea, está diciendo dónde está esa gracia y en quién Exacto, debemos exacto. esforzarnos, ¿no? Entonces, cuando es en Cristo Jesús, me saco yo y pongo a Cristo. Entonces, creo que también Ajá. cuando dice, ¿no? Pablo dice también después, ¿no? Esforzado en vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Entonces, creo que Ujú. esa parte también, ¿no? Un poco de la idea de Pablo. Sí, sí, sí. Y Arsenio, ¿quieres hablar algo? ¿O te deja para el próximo comentario? Ok. Ah, ustedes hablaron del punto que es apropiado, ¿no? Me acuerdo de una clase de R.C. Sproul que él comenta sobre tres conceptos que son importantes para el estudiante de teología y de la Biblia, quizás de la Biblia como todo, que son misterio, contradicción y paradoja. Y es importante comprendermos cada uno de ellos, ¿no? La paradoja es, según, hay algunas definiciones distintas, pero él se utiliza de una manera que creo que sea apropiada para acá, y este es un ejemplo. Paradoja es una aparente contradicción. Cuando lo examinamos más detalladamente, percebemos que la contradicción era solamente aparente. En la verdad, son aspectos complementarios, ¿ok? Y complementario es diferente de contradicción. Por ejemplo, si miramos la humanidad, podemos decir que la humanidad tiene una contradicción. ¿Es hombre o es mujer? La humanidad es constituida de los dos. Son complementarios. No habría humanidad si no tuviera los dos. Los hombres son parte de la humanidad, así como las mujeres también, y se complementan, ¿ok? Entonces hay un punto acá que preciso comprender. Me acuerdo del texto de Pablo también a los Filipenses que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿ok? Entonces el querer o despertar, así como la condición de realizar, es Dios quien efectúa en nosotros, pero verdaderamente somos nosotros que lo queremos y somos nosotros que lo efectuamos la vida cristiana. ¿De qué manera? Tenemos en Dios la fuente. Y ahí es un punto importante, porque Santiago cuando escribe esto, dice que Dios Padre es la fuente de todo bien, de todo bien. Las virtudes no son autónomas, no se produce por cuenta propia en la vida de nadie. Dios es la fuente. Creo que ese es el sentido cuando Pablo se dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí Bruno lo destaca muy bien, o Silvia, no me acuerdo ahorita quién de los dos han comentado, que ya lo describe la fuente de esta gracia, que es en Cristo Jesús. La gracia no producimos nosotros mismos, porque si no, no sería gracia, sería un mérito, sería una paga, como un salario, ¿no? La gracia es un producto de la obra de Cristo Jesús que viene a nosotros. Pero, de acuerdo del catecismo breve, menor catecismo, y el más grande debe tratar eso también, pero el más corto, ¿no? Que es breve, el menor, habla de una manera más resumida y habla de tres gracias que lo disfrutan los elegidos de Dios en la vida. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los tres? Hablamos mucho en la época de la Reforma Protestante de uno de ellos, que es la justificación. Es una gracia, porque Dios todo la obra, ¿ok? La segunda es la Adopción. adopción. Y la tercera, la Santificación. Exacto, exacto. Ay, mira, con cuanto las dos primeras, nosotros no tomamos parte en nada, es absolutamente obrado por Dios. La justificación y la adopción son hechos que Dios hace con exclusividad, ¿correcto? Pero las tres son gracias de Dios en la vida de su iglesia. La última es la santificación. Es curioso que en esta nosotros tomamos parte, ¿no? Así es una gracia porque es Dios quien obra en nosotros, pero no somos parte de esta gracia. En este sentido que viene esta exhortación. Y podemos decir en ese sentido que todo que es requerido de nosotros como cristianos son hechos que solo conseguiremos desarrollarlo con la dependencia de Dios, pero lo desarrollemos nosotros como parte de ellos. ¿Ok? ¿Te acuerdas de Jesús cuando ha dicho, sin mí
nada podéis hacerlo. ¿Correcto? Sin el nada. Entonces, sí, el tonto es aquel que supone que es muy virtuoso y que produce virtudes por sí mismo. Es un problema, porque quien piensa así se va a desarrollar orgullo y prepotencia, y en algún momento fatalmente en su vida se va a decepcionarse consigo mismo, porque decepcionará a otro, y todos nosotros encontramos nuestros límites en algún momento de nuestra vida, ¿no? Entonces, la exhortación es precisamente este, Timoteo, que es requerido de ti, tiene Dios como fuente. Esfuérzate en esta gracia, porque la gracia de Dios es inagotable, es suficiente para todo. Mirando toda aquela situação difícil, era possível que Timoteo se quedasse desanimado como estava, aparentemente estava. E Pablo então diz, não te desanime, te esfuerce, pero te acuerde que aquilo que para ti parece impossível, para Deus é possível, porque é de Cristo Jesús que viene a gracia necessária, ¿ok? E aí no versículo 2, nós comentamos na semana passada, ele diz, lo que has oído de mim, ante muitos testigos, isso encarga a homens fieles que sean idóneos para enseñar também a outros. Ele hace esta exhortação de que se esfuerce en la gracia de permanecer na dependência de Jesús, confiando, teniendo a Jesús como su fuente de las virtudes necesarias. Y mira, esta es una mensaje que siempre debemos estar comunicando a otras personas. Y pienso yo que uno de los motivos para esto es porque fácilmente nos olvidamos de que es Dios la fuente que necesitamos a cada día. Jesús no es nuestro Salvador solamente de la condenación eterna. Así es mi Salvador y yo vi el Salvador y lo encontré en el día de mi conversión, de mi regeneración. No, Jesús sigue siendo la fuente de toda la gracia que necesitamos. Sigue siendo, ¿ok? Y en este sentido, la fe en Jesús es un ejercicio diario. Y Jesús es no solamente el Salvador de la condenación, pero es también el Salvador del poder del pecado. Y por eso la santificación. ¿Cómo creceremos en santificación? En la dependencia de Jesús a cada día. Y muchas veces seremos testados en nuestros límites. Y tendremos la sensación de que llegamos a nuestro límite, ¿no? Y Jesús dijo, mira, si un inimigo te pide para caminar una milla, camina con ellos 2 y por ahí se va. La repetición. A veces ya no soporto, ya estoy cansado a 500 metros atrás y estás diciendo que a un a otro, ya estoy en la reserva del tanque acá. ¿Y cómo se puede? Se puede en Jesucristo, ¿ok? Y así ven. En esas exhortaciones, por tanto, Pablo sigue ahora utilizándose de tres imágenes que va a utilizarse acá. De un soldado, después de un atleta y después de un agricultor. Versículos 3 y 4. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo está hablando dentro del contexto del Imperio Romano, que se ha constituido por la fuerza militar, ¿correcto? Toda la estructura de Roma, el poderío y su dominio y todo más, se envasaba en la fuerza de conquista de los soldados. Y muchos de esos tuvieron que vivir lejanos de sus familias, de sus lugares de orígenes, y así se va. Había de la parte del emperador promesas de recompensa. Aquellos que sirvieran por un cierto tiempo en el ejército tendría un documento que le comprobaba que después recibiría una porción de tierra para vivir como herencia para él. Y confiados en este pagamento futuro, ellos se empeñaban y se dedicaban y sufrían el precio. Y es curioso porque Pablo se utiliza de la imagen del soldado que, por supuesto, sufre riesgos en esta vida, penalidades, pero tiene da parte del supremo comandante una promesa muy más elevada, ¿no? ¿No es así?
nosotros somos arregimentados para un ejército cuya promesa es eterna, ¿correcto? Y dice así, no te desvíes de este enfoque acá, no pierda de vista este enfoque, dedíquese en esta batalla. Es curioso porque creo que nuestra generación se ha perdido de vista la idea de la vida cristiana como una batalla. Me parecen muchos medios de comunicación en la cultura gospel general, y la vida cristiana se parece más como un parque de diversiones, ¿no? En que a las personas les gustaría de disfrutar de cosas buenas y divertido y todo, pero la imagen bíblica son imágenes muy más graves, son imagen de una batalla, son imagen de un soldado y no de un niño divertiéndose, ¿ok? Entonces es importante porque no podemos tener una visión romántica, ni nosotros ni aquellos a quien servimos, y enfrentaremos batallas, pero nosotros estamos asegurados de que nuestro comandante es el vencedor y que va a recompensar a todos ellos. No, si decimos, pastor, pero eso puede incentivar una motivación equivocada en las personas que se dedican. No, la idea no es una barganha como una mercadería, como un mercado, un comercio, porque es por gracia que lo recebemos todo, todo. Incluso la comprensión es que si estamos en batalla, es un privilegio. Estamos luchando por cosas dignas, por la honra de Dios, por su gloria, por su conocimiento. Y así no podemos, no debemos nos dejar abaternos en esto. ¿Ok? En el versículo 5 vemos otra figura que es usada por Paulo. Acá. Dice, él también, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y desde los griegos había las prácticas deportivas, ¿no? Que eran conocidas. Y no era vale tudo, como alguna disputa que hay aquí. No hay un tipo de lucha que es vale tudo, ¿no? Se vale tudo, dieta en el ojo y golpeos de todo como manera. No es vale tudo, hay reglas en esta pelea. Y Pablo está diciendo, así es el que lucha como atleta. No es coronado, sino lucha legítimamente. Esto es curioso porque esta exhortación de que somos llamados para una pelea no es una pelea de vale tudo. Y alguien ya ha dicho, haciendo una comparación, incluso una descripción de policiales. Él dice, ¿cuál es el problema que enfrentan los policiales? Porque a los policiales son imperativos que les sigan las reglas, ¿no? A los bandidos todo vale, porque ya están contra, ya están fuera de las leyes, y todo lo vale. Pero aquellos que están luchando por el orden, es precisamente el rescate del orden que ha sido quebrantado por los que están fuera, ¿no? Y en el reino de Dios no es distinto. Con cuanto Dios en su soberanía se utilice hasta de los pecados de su propio pueblo, nosotros no podemos presupor que podemos hacerlo de cualquier manera una vez que estamos deseosos de cumplir la voluntad de Dios. No sé si hay la expresión en español que se dice, creo que hay, que los fines justifican los medios, ¿no? Hay esta expresión, sí hay. En el reino de Dios no es así. Los fines no justifican los medios. Pero Dios en su soberanía puede incluso a veces utilizarse de medios errados, porque Dios es soberano y todo se utiliza. Estaba leyendo ayer con mi hijo acá el texto de Génesis y vimos el episodio de Siquem, y aquele episódio em que Diná é violada e que Simeão e Levi vão a vengar-se de los siquemitas. ¿Te acuerdan de aquele texto? E que produz um assassinato e praticamente toda a população masculina de Siquem é exterminada. Por supuesto, ha sido un error de la parte de los hijos de Jacob, a punto de Jacob decir que los otros pueblos van a se volver contra nosotros. Pero Dios se ha utilizado de aquel error para liberar su pueblo de una miscigenación y perder la identidad de la fe. Pero siguió siendo un error. Tanto es que en la bendición que va a proclamar Jacob en final de su vida, hace mención a esto
de Simeón y Leví, diciendo, son violentos, tienen sangre en sus manos. Delante de Dios no ha sido algo bien provechoso. Entonces, sí, es importante que sigamos y sigamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Si Dios no quiera, nos quiera someternos por un periodo de tiempo a luchas, que lo hacemos para su gloria, ¿ok? Y vamos a ofrecer honor a Dios en esta batalla. Así es. El siguiente, la tercera imagen demostrada acá es de un agricultor. En los versículos 6 y 7 dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué ven ustedes en estas tres figuras acá? La figura del soldado, del atleta y del labrador. ¿Por qué Pablo presenta esas tres figuras a Timoteo? ¿Qué le parece que está a exhortar Pablo a Timoteo con estas tres figuras? ¿Qué hay en común en todas esas tres afirmaciones de Pablo acá? ¿Qué hay? Así, si quiere hablar ahora de la otra vez, estás en deuda. Sí. ¿Qué ves en común en estos tres? El soldado tiene que obedecer. Exacto. Y el atleta tiene que llegar a la meta. Sí. Y el labrador tiene que trabajar para tener el fruto, para disfrutar el fruto. Exacto. Entonces, ¿qué podemos concluir de que hay en común en estos tres? ¿Qué es el punto? ¿Cuál es? Disciplina, Sí, paciencia también. sí. Y Por bueno, hay supuesto. que esforzarse para poder lograr la meta, en nuestros casos. Sí. Esfuerzo, sí. Dedicación, perseverancia. Trabajo No duro. son resultados que vienen inmediatamente, son resultados que se construyen poco a poco, ¿correcto? ¿Qué dijiste tú, Bruno? Perdón. No, era el resumen, trabajo duro. Ah, sí, trabajo duro. Porque el labrador Es trabaja curioso tanto. porque, sí, ¿cuál es el punto acá, hermanos? El punto es Dios que es soberano y que es la fuente de la gracia. Ha establecido sus propósitos, pero también ha establecido los medios para que sus propósitos se establezcan en la tierra. ¿Correcto? A veces oímos personas que de una manera equivocada critican a los calvinistas y dicen, si crees en la predestinación no va a evangelizar, no tendrá misiones, no harán las cosas. Es una tontería hablar esto, porque el Dios que ha designado los fines también ha designado los medios para que este fin se alcance. Y es precisamente esto que Pablo está a desarrollar acá. Él dice, nosotros tenemos delante de nosotros una finalidad gloriosa que ha establecido por Dios. Y en su gracia, Dios nos ha vocacionado para irmos para allá. Pero acá, enquanto no llegamos a esta glória final, hay un proyecto de Dios que se va a desarrollar con la dedicación de su pueblo y de su iglesia. Es fruto de la gracia porque es Dios que está obrando la edificación de su iglesia y el establecimiento de su reino acá. Contudo, la iglesia hace parte de este proyecto de una manera activa y perseverante. ¿Ok? Poco a poco, generación por generación, que ha dicho en el versículo 2, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Poco a poco se va pasando uno a uno, así en el reino de Dios. ¿Ok? Vamos a ver ahora, a partir del versículo 8, algunos recuerdos, ¿no? No recuerdos, ¿cómo se dice? Algo que Timoteo debería tener en mente, acordarse. ¿No? Recuerdos son como regalos, son como lembranzas, no sé cómo se diría. Algunas ideas que ellos se necesitan acordarse, ¿ok? Y tener
en su mente. Mire que dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, Pablo empieza a describir, después que hace la exhortación a Timoteo a que trabaje, se dedique, porque así como hace el soldado, así como hace el atleta, así como hace el labrador, los cristianos también tienen un trabajo que no es inmediato a ser hecho, es un trabajo de vivir para la gloria de Dios. Él dice, acuerda de Jesucristo, prometido desde muchas generaciones, del linaje de David, que ha sido resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. O sea, aquel que venció la muerte, venció el pecado. Él no nació ya y fue colgado en la cruz bebecito. No fue así. Hubo un tiempo necesario hasta que para la comunidad judía de sus días fuera considerado un hombre. A los 30 años era una fecha, una edad que sería considerado un hombre maduro. Ya, ahí empieza su ministerio público y durante 3 años forma la base de la iglesia, un cuerpo apostólico, discípulos y todo, enseñando a todos. En el momento propio, él entonces se ha sido muerto y ha resucitado, garantizando la victoria de la iglesia. Y dice, por este evangelio, que escribiendo en otro momento a los Gálatas, dice que en la plenitud, en la lenitud de los tiempos, Dios ha enviado a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Déjame leer con las palabras bíblicas más precisas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay un tiempo reservado para Dios, Él envió su Hijo. Y en esta misma carta, Pablo va a decir que Él ha sido escogido para ser un predicador, un apóstol de esta mensaje del Evangelio. Y aquí es el punto. Pablo está a decir, este Evangelio es en él que sufro penalidades, hasta prisiones, como si fuera un malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Vamos a volver acá. Timoteo muy probablemente estaba demasiado entristecido por la prisión de Pablo. Por supuesto, abrigaba en su corazón miedos y receos de persecuciones que estaban se quedando cada vez más fuertes. ¿Correcto? ¿Y qué Pablo está haciendo con Timoteo? Está diciendo, Timoteo, no puedes tener en tu corazón una visión inmediatista de la resolución de los problemas. No es así. Hasta en el reino de Dios seguirá la realidad de que enfrentaremos luchas y dificultades acá. Eso no debe ser algo raro para ti, porque los atletas enfrentan dificultades antes de recibir la premiación. Los soldados enfrentan dificultades antes de recibir la paga, la promesa del emperador para aquellos que fueran luchar. El labrador enfrenta dificultades antes que coja los frutos. Y nosotros como cristianos también. Yo estoy encarcelado en ese momento, mas mira, el evangelio no está. Sigue obrando y alcanzando vidas y transformando vidas. O sea, está todo bajo el control de Dios y siguiendo su propósito. Aunque enfrentemos luchas y dificultades acá. Hacen parte del proyecto que Dios está desarrollando. ¿Ok? Ese es el punto. Y basado en esto, hace la exhortación del versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Ok? ¿Te acuerdas que una de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo ha usado para demostrar el reino de Dios es la parábola del sembrador? ¿De acuerdo? Creo que es una de las más conocidas, ¿no? Hasta porque está presente en los 3 evangelios sinópticos y es una de las pocas que Jesús mismo explica su significado. Y dice que la semilla es la propia palabra. ¿No es así?
y que verán los frutos, pero las reacciones son distintas. Hay personas que no lo comprenden, algunas comprenden y es un entusiasmo superficial, otros son sofocados por otras situaciones, pero habrá algunos que van a producir los frutos. O que Pablo está a decir acá es lo siguiente: las dificultades hacen parte de la realidad de un mundo que está afectado por el pecado. Y no sería sabio esperarnos que porque estamos en el reino de Dios, Dios se va a quitar las dificultades de nuestra vida. Pero que tenemos en mente no es una vida sin sufrimiento acá en la tierra antes de la vuelta de Cristo, antes de la glorificación. Que tenemos en mente es el fruto del evangelio en la vida de las personas. Y por eso dice Pablo que lo soporta todo por amor de los escogidos. Es muy fuerte esto, ¿no? Y muy bello también. Porque puedo afirmar para ustedes que yo no conseguiría afirmar esto estando en esa situación. En la situación que vivo yo, puedo decir que consigo sufrir algunas cosas y para la gloria de Dios, para el bien de la iglesia. Pero la realidad que vivía Pablo está más allá de que pueda imaginar para mi vida en algún momento. Pero Timoteo lo imaginaba y por eso estaba entristecido de alguna manera. ¿Ok? Y Pablo entonces está a decir, es así, nosotros estamos sembrando para la vida eterna de aquellos que Dios ha escogido y debemos tener esto en cuenta. ¿Ok? Y así termina con en los versículos de 11 a 13, esta primera parte, con una descripción poética. Es una conclusión, una exhortación final que se hace poética. Mira qué bello. Son ideas paralelas que concluyen con un contraste. Y dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hay tres ideas de como complementarias, pero hay un contraste en el final. Él dice, esta no es una palabra fiel. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Espiritualmente es así, ¿no? Estamos muertos en Cristo y con Cristo. Pablo explica esto a los romanos, diciendo que estamos muertos para los pecados y con Él morimos y con Él resucitamos. ¿Correcto? Pero eso puede extenderse más. Puede ser que algunos cristianos lo experimenten la propia muerte por la fe. Y dice, mire, experimentar la muerte propiamente dita, para el cristiano no hace una diferencia porque que esperamos es la vida garantizada por la propia victoria sobre la muerte que Cristo nos ha dado con su resurrección. ¿Ok? Espiritualmente morimos y resucitamos con Cristo. Pero físicamente vamos a morir y vamos a resucitar algún día también unidos a Cristo. ¿Correcto? Sigamos la idea, acompañemos como Pablo está desarrollando. Él dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Esto es curioso porque en ningún momento la Biblia dice, si sufrimos, pronto, ya está, es poco tiempo y se va a pasar. A veces tomamos nuestros niños, no es en pecho y cuando le daña la testa y de alguna manera, oh, va a pasar, date un beso y luego va a pasar. Decimos así, ¿no? Y pequeñas cosas, de hecho, se pasa luego, se pasa pronto. Y acá vimos a Pablo diciendo, si sufrimos, también reinaremos con Él. Es la misma exhortación, me parece muchas veces que estoy leyendo la primera epístola de Pedro, que también va a hablar de sufrimiento y también va a hablar que el sufrimiento no va a cesar aquí en esta vida, pero en la vida eterna sí. Y Pablo hace el contraste del sufrimiento con el reinado espiritual que tenemos en Cristo. Cristo es nuestro Señor y nosotros estamos unidos a Él. La otra realidad que dice, si le negaremos, Él también nos negará.
porque hace parte de la dinámica de la fe cristiana la confesión de la fe en Cristo Jesús, ¿no? Jesús mismo ha dicho, aquel que me negar delante de los hombres, yo lo negaré, aquel que me reconoce, yo lo reconoceré. Es claro que la negación de la fe hace parte de los pecados que también son cubiertos por la sangre de Jesús. No es así, si negara la fe, perdió la fe y perdió la salvación, porque el propio Pedro ha negado, ¿te acuerdas de esto? Pero el punto acá es, por supuesto, como todos los pecados, no honramos a Dios cuando lo cometemos. Y como todos los pecados, no debe ser parte continua o rotinera como normal en la vida cristiana. El contraste acá es un poco distinto porque los dos primeros Pablo está haciendo contrastes, ¿ok? El muerto, vivo, sufrimos, resucitado. Y los otros dos no son otro tipo de contraste. Él dice, si lo negaron, también nos negará. Ya no es un contraste acá. Él dice, es una reciprocidad. Porque la fe cristiana, posiblemente Pablo esté describiendo eso para decir lo siguiente, nosotros no tenemos la opción de escondernos nuestra fe. No tenemos. Somos llamados para declararla. Es eso que Dios requiere de nosotros. Por más difícil que esté la situación, las amenazas, Timoteo, nosotros no podemos negar por un sentimiento de autopreservación. ¿Ok? Sigue firme. Sigue dando testimonio de Jesucristo. Porque aunque lo neguemos, mira, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y acá hay dos aspectos. La negación que va a describir después en el capítulo 3 todo, hay una negación que es consciente, absoluta, y es un rechazo de la fe, que a esto le llamamos, la Biblia llama de apostasía. ¿Ok? No se trata de esto que él está hablando acá en la circunstancia con Timoteo. Él dice, esta negación consciente, deliberada, absoluta, es un rechazo, un abandono de la fe de personas que no son de la fe. Ese es un punto. Con cuanto que entre los pecados y las luchas que cometemos y que somos llamados para no negar la fe, Dios es fiel. Él es fiel para recompensar con el reconocimiento a aquellos que son suyos y también es fiel, podemos decir, para restaurar a aquellos que son suyos, como hizo con Pedro, ¿no? Que lo negó 3 veces y que Jesús le llama y que le da 3 oportunidades de decir, sí, Señor, te amo. De la misma manera que lo negó 3 veces, así es. Dios no puede negar. Y aquí podemos concluir de esta idea que no puede negarse a sí mismo de 2 caminos. Un segundo, él va a discutir después en el capítulo 3, que es un rechazo definitivo de la fe. Dios no va a tener entre los suyos aquellos que definitiva, absolutamente lo rechazan, porque ese demuestra con eso que no son suyos. ¿Ok? Dios no puede negarse a sí mismo y negar la realidad de que no impongará juicio sobre esos que lo merecen. Pero aquellos que fueron alcanzados por la gracia de Cristo, aunque tenga dificultad, Él también no puede negarse a sí mismo de perdonarlos y de restaurarlos a aquellos que son suyos. Ese es un punto que podemos deducir de esto. A partir del versículo 14 hasta el final, ahora vemos Pablo haciendo una serie de advertencias de responsabilidades para Timoteo como pastor que era y que lo necesitaba de tener esto en cuenta. Vamos a ver cómo se pasa acá. A partir del versículo 14 se dice así, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. En contraste a eso, él describe el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad.
Essas primeiras exortações estão em torno de la palavra. Vamos a perceber que sigue com nos versículos seguintes também. Evita profanas e vanas palavrerias, por quanto producirá mais e mais a la impiedad. E sua palavra carcomerá como gangrena, de los quais sou Himeneo e Fileto, que se desviaram de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y transforman la fe de algunos. Vamos a ver acá, vamos nos detener un poco en esta palabra. ¿Qué percibimos acá? Hay un contraste establecido y demostrado por Pablo acá en dos tipos de discursos, ¿no? Y podemos evaluar en líneas generales que en la religión nosotros tendremos así. Podemos decir un discurso correcto y un otro errado. Como alguien ya dice, la verdad es una sola y la mentira son varias. Todo que no es verdad es mentira. ¿Correcto? Vamos a ver dentro de las descripciones que hace Pablo acá. ¿Qué tipos de desvíos le apunta Pablo acá? Algunos ya comentamos en la primera carta y que acaba de aparecer otra vez. ¿Qué perciben ustedes? Desvíos, mentiras, mal uso de la palabra en la iglesia cristiana. En versículo 14. ¿Qué ven ustedes? Vamos. Déjame poner de otra manera. El ministerio básico de la iglesia cristiana, y nosotros como reformados lo reconocemos así, nuestros símbolos de fe incluso, enfatiza que el principal medio de gracia es la palabra, ¿correcto? El ministerio de la palabra es el principal medio de gracia. Déjame invertir la orden. Voy a invertir la orden. Voy a empezar por lo positivo y verdadero. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Hay tres afirmaciones de Pablo acá. La primera, dedique-se, hace una dedicación, diligencia. Es un trabajo perseverante, ¿te acuerdas? Soldado, labrador, atleta. Nadie tiene la medallita de oro si no se esfuerza mucho, ¿no? Nadie lo consigue la cosecha sin esforzarse mucho en el campo. Nadie vence una guerra sin un esfuerzo, ¿correcto? Entonces, después que habló de estas cosas, ahora hace una exhortación para Timoteo. Timoteo, el ministerio cristiano no viene pronto, ya tranquilo y resoluto y de una vez por todas. No, es necesaria una diligencia, una dedicación, ¿ok? Y mira que es la exhortación de todo este capítulo, ¿correcto? Que ya empezó así, ¿no ha sido? Esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Y acá retoma y dice diligente. Con diligencia procura presentarte aprobado. Ok, ¿cómo se va a presentar un obrero cristiano aprobado delante de Dios? Estamos hablando del ministerio de la palabra, esto que va a decir, porque el contraste todos son con el uso de la palabra. ¿De qué manera un obrero cristiano no se va a avergonzarse delante de Dios con que hizo con la palabra? ¿De qué manera? Versículo 15, la última frase. Que usa bien la palabra de verdad. Exacto. La lengua griega, la expresión que dice que la usa bien, que sabe manejarla como ¿cómo se dice? Un manejador de auto, ¿no?
que sabe bien conducir. Si estás en un coche, en un auto, y no metes tu atención y estás atento, puede desviarse para la derecha, para la izquierda, puede pasar por una persona, ofrecer accidente. ¿No es así? Tiene que controlarlo bien para saber hacer el debido uso, ¿correcto? Este punto de hacer el debido uso es manejo de la palabra la verdad, es la habilidad de cortarla. En la lengua griega tiene la idea como de un carnicero que recibe una res y que sabe cortar, apartando. Imagina una parrilla que no se subo cortar derecho y mezcló todo. Las partes son distintas, ¿no? Se tiene que saber así, este es machán de dentro, aquí tiene los riñones, tienen todos distintos. Saber manejarlo es saber apartar cada cosa de una de la otra. Se sabe explicar, se sabe comprender, se sabe usar todo eso bien. Aunque las personas tengan divergencia y dividas en la idea de cuál es el punto bueno de un churrasco, de una parrilla, a algunos les gusta más tiempo en el fuego, otros menos tiempo, pero todos van a concordar que si está todo negro, ha sido demasiado el tiempo. Y si se corta todo y la pone derecho en la boca, también no es así, tiene que tirar, ¿ok? Entonces, sí, estoy dando algunos ejemplos acá. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Positivamente, es decir, que se espera de ti, Timoteo, es que te dediques al buen uso de la palabra, la comprenda, la sabe hacer distinciones, la tiene comprensión propia, sabe utilizarse de ella, sabe explicar para las personas, sepas tú aplicarla en la vida de las personas, ¿ok? Ese es el positivo. Ahora vamos a ver, y a mí me gustaría de oírles ahora, ¿ok? Vamos a ver cuáles son los ejemplos que cita Pablo acá de negativo, de cómo no debería ser hecho y que ha sido hecho de manera equivocada y errada por los otros. Está en el versículo anterior, 14, y en los siguientes también. Y sería En la el idea versículo de 14. discutir con aquellos que en sí o eran falsos maestros, que no usaban bien la verdad bíblica, sino que discutían sobre palabras necias, sobre algo que no edificaba. Exacto. Mira, es claro que todo ministerio de la verdad tendrá en alguna medida una confrontación. ¿Ok? Es claro, estamos explicando la verdad. Mira que el propio Señor Jesucristo lo enseñaba, lo predicaba y recibía contestaciones de personas, muchos que lo rechazaban y que no creían de aquella manera y hacían como que trampas tentando poner a Jesús en situaciones difíciles. ¿No era así? Pero cuando leemos los evangelios y vemos el propio Señor Jesucristo, nosotros percebimos claramente que Él tiene como un currículo de demostrar para las personas qué es la voluntad de Dios. ¿Correcto? Y en ese sentido podemos decir que la énfasis de nuestro Señor Jesucristo es positiva. No estoy diciendo positiva acá de cosas positivas, só bueno, y alegría, y salud, y prosperidad. No es en ese sentido. Es en el sentido de que son enseñanzas afirmativas de la verdad. Es en eso que estoy diciendo positivo. ¿Ok? Pablo está diciendo, una manera equivocada de hacer el ministerio de la palabra es enfocar en las peleas. Y se disputa con todo y todo le gusta de un pelea. A mí me gusta de este debate, vamos. Y en todo tiempo está procurando desarrollar esto. Y hay una carnalidad en esto. Que puede ser, la persona se puede engañarse a sí misma y decir, no, a mí me gusta de la verdad, esclarecer a los otros. ¿Será? ¿Comprende? Ni siempre. A veces es el placer en la disputa. Ese es el punto. Le gusta de ver el circo quemarse. No sé si hay esa expresión ahí. Decimos en portugués que le gusta ver el circo quemarse. Como circo, ¿no? La presentación de payasos, animales y todo.
y pone fuego en el circo y se acaba todo, ¿no? Y hay una expresión que decimos en portugués que a fulano le gusta ver el circo quemarse. O sea, no habrá más nada, solamente el caos, ¿ok? Entonces, el primer punto que Pablo dice, mira, una manera equivocada, desviada del ministerio es enfocarse en las peleas. Claro que evitar las peleas puede ser cobardía. Algunos le evitan por cobardía o por ignorancia. Tomemos nuestro Señor como ejemplo, que no evitaba, pero que sabía ponerse, ¿ok? Entonces, mira estas personas que le gustan de contienda sobre palabras. Ah, la palabra. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo. Al longo de mi vida cristiana y pastoral, vez ou outra, recibo pessoas que dizem, ah, pastor, eu he oído a alguém que disse isto, que no original a palavra significa isso, e lo cambiou todo, o sentido da cena, o sentido da predicação. Sempre que viene algo assim, me pongo desconfiado, porque uma palavra compreendida em um contexto que, segundo o original, lo cambiaria todo, é mínimo algo para nos ponermos assim, cuidadosos com o que vem. Então, aquelas pessoas que les gusta sempre de estar contestando todo e vendo o significado diverso, pode ser que esteja nessa categoria de pessoas que les gusta de pelea por palavras, ok? Então, esse é o uso. Não é uma maneira que Deus espera que nós atuemos. Qual é outra? Que já comentamos antes. Versículos 16. Que diz? Evita profanas e vanas palabrerias, porque conduziriam mais e mais a la impiedade. Ok? Então, assim, palavras que são demasiadas e que não conduzem a la piedade. Evita esto. Esto a mí me parece apuntar para un desvío que empezaba a ocurrir en la iglesia en el primer siglo, que después se va a desarrollar más fuertemente, pero ya estaba presente acá, que era el gnosticismo. No sé si ustedes ya oíron hablar de eso. El gnosticismo era una escuela griega que se apuntaba para un conocimiento oculto que solamente personas más evoluidas lo tendrían. Y es curioso porque hay versiones actuales de esto también, que son personas que son enfocadas en los sentidos profundos, misteriosos, por un lado, o por otro lado, académicos profundos, pero no ves en estas personas igualmente el interés de conocer la voluntad de Dios para su vida y vivir para la gloria de Dios y en santidad. É este tipo de peligro que Pablo está advertindo acá. Pessoas que têm palavrerias, muitas palavras, pero que resulta en esta vida y ministerio es la impiedad. ¿Ok? Esta incluso es una advertencia para nosotros. ¿Qué tipo de resultado estoy consiguiendo desarrollar en mi vida con los estudios que tengo de la palabra de Dios? Si estos estudios están me ayudando a ponerme mejor delante de Dios, a amarlo más y amar más al próximo y a servir mejor, estoy haciendo buen uso de la escritura. ¿Correcto? Pero si mis estudios están me afectando negativamente, ese es un señal de que hay algo errado con la manera como estoy estudiando la palabra de Dios. Porque, por supuesto, el propósito de Dios es para que las personas que se utilicen de su palabra se pongan más cercano de Él y de los otros. ¿Qué les parece? ¿Correcto? Vamos a seguir entonces. En el versículo 19, un poco antes, Pablo describe este mal uso de la palabra como un carcoma, ¿no? Y su palabra carcomerá como gangrena, como una herida que mata.
de los cuales son, y cita otra vez Himeneo, que ya tenía lo citado, no, era Hermógenes anteriormente, cita Himeneo y Fileto, y dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y transforma la fe de algunos. Mira, hoy cuando leemos esto, parece un absurdo, ¿no? ¿Cómo que esas personas creían que la resurrección ya se había efectuado? Pero en la primera generación era todo muy nuevo, era muy cerca todo lo que ocurría. Para el pasado, Jesús tenía vivido a una generación apenas y algunos tendrían la esperanza de que en su propia generación Jesús voltaría, ¿no? Y personas que no tenían la claridad de la comprensión de que la resurrección, cuando ocurriera, vendrá a ser universal, que todos estarán delante de Dios y que todo ojo lo verá. Muchos no sabían de esto aún, y personas empezaron a enseñar estas cosas con deducciones equivocadas. Y Pablo cita este ejemplo que a nosotros hoy parece absurdo, pero tenemos los absurdos de nuestras generaciones también, ¿no? Cada una producirá la suya, ¿no? Y dice así, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya vino. 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Qué vemos acá? Dos ideas que Pablo ya está desarrollando y que acá las pone juntas otra vez. ¿Cuáles son? La idea de que Dios conoce los suyos. Aquí cabe una palabrita de explicación. La palabra conocer en griego tenía un significado propio de la lengua griega y de la mentalidad griega, que es la misma que tenemos nosotros occidentalizado, digamos así, de las lenguas occidentales. Pero la palabra conocer en hebreo tendría un otro significado. Y es posible que acá sea aquel que los expertos llaman de hebraísmo, que es el uso de una lengua, de la lengua griega, pero con el entendimiento del sentido de la otra lengua, la lengua hebrea. La palabra conocimiento es, si preguntáramos a ti, Bruno, ¿dónde conociste tu mujer? ¿Qué le responderías? ¿Hebraísmo o No, occidental? no. Tú sabes, estoy hablando en español, ¿no? Mira, aquí es piedad. Ya sabe. Si puedes explicar entonces para los otros el sentido del hebraísmo de esta palabra. De conocer. Y conocer Sí. más, en el hebraísmo es más íntimo, ¿no? Sí es. Cuando dice que Isaac, por ejemplo, conoció a Rebeca, Exacto. no está hablando que la conoció solamente, que se llamaba Rebeca, que era hija de tal, ¿no? Sino que está hablando de la relación íntima, ¿no? Entre dos personas. Exactamente. Y como una expresión de amor fuerte y profundo, ¿no? Así, hondo. No es poco, no es débil, es un compromiso de amor, ¿ok? Esa es la idea hebrea. Por eso que dice que Isaac conoció a Rebeca en la tienda de Sara después de su muerte, ¿no es así? Pero el Nuevo Testamento, que no fue escrito en hebreo, ya tiene su primer capítulo. Va lá, en Mateo capítulo 1, en el primer capítulo del Nuevo Testamento. Abre la primera página del Nuevo Testamento. No ha sido la primera página a ser escrita, ¿no? Porque posiblemente ha sido Gálatas el primer libro a ser escrito. Pero en la Biblia, en la coletánea que tenemos del Nuevo Testamento, ya en el primer capítulo vemos un ejemplo preciso de este hebraísmo. Versículo 25, el último.
¿Qué dice? Hablando de José con relación a María, la madre de Jesús. Pero no la conoció hasta que dio a luz, dice. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, claramente acá, el verbo gnosko, que es el verbo griego para conocimiento, que nosotros pensamos semejante a los griegos, la palabra conocimiento para las lenguas occidentales, portugués, español y to know, en inglés, para todos, es la idea de un conocimiento intelectual, de obtener informaciones, de tener como que afectando a la inteligencia, ¿ok? Pero en hebreo, la palabra conocer tiene una connotación de un compromiso de intimidad y amor. Es el tipo de conocimiento que Isaac tuvo con Rebeca, solamente él con su marido podría tener. Es una intimidad propia de quien se ama. José conoció a María de esta manera solamente después que él ha dado a la luz a Jesús, porque te acuerdas, él ha sido embarazada por el poder del Espíritu Santo sin un intercurso sexual. Pero distintamente de que piensan los católicos, ela não seguiu virgem. Ela seguiu com uma vida normal, santa, bendecida por Deus, de intimidade entre um homem e uma mulher dentro do matrimônio. É uma bendição. É uma bendição de esta. E a Bíblia diz claramente: é possível, portanto, que nós compreendamos desta maneira. Volvamos a 2 Timoteo. Quando diz: conoce al Senhor a los que são suyos. Dios lo conoce con amor profundo, rico, fuerte, propio de aquellos que son suyos. Un amor aliancista. De la misma manera que un casamento, si experimenta el amor de la intimidad bajo la alianza, el amor que Dios tiene por su pueblo es un amor de intimidad, no es sexual, por supuesto, pero es un amor de alianza, redentivo, ¿ok? Y Dios así conoce a aquellos que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque una cosa está involucrada con la otra, ¿no? Si somos amados de Dios, si somos resgatados por Dios, si somos conocidos por Dios de esta manera especial, se espera que nosotros respondamos también con una fidelidad factual de obediencia, de santidad y que sea. Claro, seguimos siendo pecadores, muchas veces lo desobedecemos y erramos, y por eso el pacto es garantizado por una de las partes, que es la parte de Dios, no por parte de acá, ¿ok? Eso es otro tema, el tema de pacto, y viene desde Abraham, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, y solamente él se puso en medio de los animales. ¿Te acuerdas de eso? Lá en Génesis, en el principio. ¿Ok? Y así sigue Pablo de Ferreira. Es un texto básico para comprendernos eso, y voy a hacer un comentario más solo en ese término de este hebraísmo. Está en Romanos 8, 28 hasta 30. Por tanto, aquellos que de antemano ha conocido. Muchas veces ese texto es usado por los arminianos para hablar que Dios ha previsto la fe en aquellos que iban a creer, y se usa de esa manera, pero en la verdad, versículo 29 dice: porque a los que de antes conoció, no es que vio antes de todo que iba a ser, no es esto, es el conoció como este hebraísmo que estamos discutiendo acá. Les ha amado con amor. Y eso hace sentido, porque hay muchos otros versículos en la Biblia que le puntan de esta manera, que indica así, ¿no? Que Dios nos ha amado antes de la fundación de los siglos, ¿ok? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas las veces que leo este versículo, me acuerdo de la primera cuestión de teología que he respondido en la clase en 1996. Gasté 1 hora solamente para responder esta cuestión acá. Que decía: explique el sentido teológico y exegético de Romanos 8:29 de conocimiento.
una hora, no conseguí terminar la prueba, el examen, una hora solamente en esa cuestión. Y así es, todavía me acuerdo, pero no me acuerdo con dolor, me acuerdo como dicen, tuve maestros que fueron exigentes, ¿no? Necesitaba conocer bien. Ok, vamos, volvemos. 21. Ahí se dice 20-21. Acá es muy curioso porque en esta parte final vemos como Pablo describe algunas cosas interesantes. Versículo 20. Pero en una casa grande, no y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pablo ahora se utiliza de otra imagen, una otra metáfora. ¿Cuál es? La metáfora de una Casa grande, de una casa de una grande. casa, sí, de una Amplia. casa grande. De una casa grande. ¿Y qué saca él de la casa grande para hablar? Y compara a las personas a qué? De los utensilios, de los platos Exacto, exacto. que Podemos decir, sí, sí. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. Una casa grande y rica, ¿no? En mi casa no hay utensilios de oro. Y mi dedo sí, hay un utensilio de oro, que es la cosa más valiosa que tengo, ¿no? Aquí está. Pero él dice, una casa grande de personas con muchas posesiones, con mucha riqueza, hay utensilios de oro, hay utensilios de plata. Y hay también de madera y de barro, ¿ok? Así hay. Y ahí dice, así, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Se va a utilizarse de un utensilio de oro para recoger los dejetos corporales. ¿Qué le parece? Definitivamente no. ¿Correcto? Definitivamente no. Por otro lado, no se iba a utilizar en una fiesta de conmemoración de las bodas con amigos y parientes de los utensilios de barro menos valorosos que hay. ¿No es así? Se va a utilizar los más especiales por las ocasiones especiales. Acá es muy curioso porque hay una descripción metafórica, pero rica de la soberanía de Dios. En la verdad, todas las criaturas son utensilios en las manos de Dios, que van a cumplir sus propósitos. Algunos propósitos son nobres, otros son feos. ¿No es así? Es curioso porque es precisamente así que los judíos ven a Satanás. Los judíos que no tienen la revelación del Nuevo Testamento, que presenta a Satanás en su revolta más fuerte, porque en el Antiguo Testamento él no había sido herido aún en la cruz, entonces no está revoltado con su fuerza más grande. Aí, se acompanha a ideia de Satanás ao longo da Bíblia, te vai percebendo que vai tornando-se cada vez pior. Não é assim? Em Job, que possivelmente seja uma das histórias mais antigas e que durante muito tempo foi mantenido como tradição oral, e só foi escrito depois, ele aparece quase como um serviçal como outros tantos, em los primeiros capítulos. En la presencia de Dios vino los hijos de Dios y vino también Satanás entre ellos. ¿Sabe aquella persona más jocosa que le gusta de chiste y de ser diferente? Parecía como que hacía aquello que le gusta de causar las impresiones y llega yo percibí una cosa, así también es positivo, pero sumiso a Dios,
con su libertad limitada por Dios, así es, ¿ok? Pero después, a medida que Dios va redimiendo personas, implantando su reino, especialmente después de la crucifixión y de la resurrección, cuando Satanás herido de muerte, él presenta una faz más fea, más peligrosa en ese sentido. Estén atentos a esto. Ve que es un personaje más discreto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ya lo presenta más activo y más como enojado en fin. El punto es uno. Incluso Satanás cumple un propósito. Sus ángeles rebeldes y las personas malas y todas. Y la pregunta que les hago y que hago también a mis hijos es, ¿qué instrumento quieres ser? ¿Tú quieres ser el instrumento que lleva a los otros lo feo, lo de olor mal y que lleva dolencias y enfermedad a los otros? Porque tenía objetos para eso en la casa, ¿no? Y acuerdo que en aquel tiempo no tenía tuberías. Se hacían los dejetos en objetos y lo ponía fuera. Y, ¿qué quiere ser? Algunos objetos son muy nobles. Sirven para algo bello y bueno. Sirven alimento, son servidos en fiestas, sirven un buen contenido. Pablo está describiendo eso, diciendo, en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata. Hay también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es una figura muy fuerte, ¿no? Y al mismo tiempo muy sabia, ¿no? Porque podemos analizar nuestra propia vida y decir, ¿qué tipo de instrumento tengo sido? Que estoy a promover a la vida de otras personas. Estoy a promover el bien, lo que hay de positivo, el conocimiento de Dios, de la piedad. ¿Cómo es posible hacer esto? Pablo lo describe. Serán precisamente las personas que se limpian, las personas que buscan la piedad. ¿No es así? Vamos a pensar de una manera práctica. ¿Qué gustarías tú que las personas comentasen después sobre tu vida y los encuentros que tuvieron contigo? ¿Qué recibieron de tu parte? ¿Cosas honrosas y dignas o malas? Para que sean positivas, el camino tiene que ser de la santificación, ¿no es verdad? Con cuanto, aunque muchas veces, aún tengamos dentro de nosotros estos malos instrumentos, ¿no? Y que nos escapan muchas veces, en palabrerías, ¿no es así? La advertencia de Santiago de cuidado porque de una sola fuente, ¿cómo puede salir agua dulce y aguas malas? ¿No es? Y así es. El punto es, ¿qué está saliendo? ¿Qué olor sienten las personas a través de mi vida? Es una pregunta que debemos hacerlo y que Timoteo debería hacerlo y que debemos hacer las otras personas también. ¿Te acuerdas de la pasaje de Corintios que se dice el buen perfume de Cristo? ¿Por qué? Es buen olor que llevamos a los otros. No es producido por nosotros. Es Cristo en nosotros. En nuestra propia cuenta seremos un instrumento más feo. Y propiamente la gloria no es nuestra. Cuando Pablo va a decir en otra ocasión que somos como instrumentos de barro, que cargamos el oro de la gloria de Dios, que está a decir es el valor del instrumento no está en su material en sí, más el contenido que lleva. Y así es. Ok, por eso concluye Pablo,
y dice que 22 adelante, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Porque particularmente Timoteo era joven, ¿no? Y a los jóvenes vienen algunas tentaciones que son propias de la juventud. Claro que a la vejez viene otras tentaciones, pero a la juventud tiene, por ejemplo, el síndrome de Superman. Lo puedo todo lo consigo y voy decía a poco con el equipo acá, es una bendición que ninguno de nosotros que estamos acá en este momento somos muy jovencitos. Ya sufrimos un bocado en la vida, ya nos decepcionamos, ya decepcionamos otros tantos también, de manera que por la gracia de Dios no hay una ambición competitiva entre nosotros, que a veces pasa con que son más jóvenes, aunque sean verdaderos cristianos, ¿comprende? Porque es una tentación típica. Y ese es un ejemplo, pero podemos decir otros que son fuertes en la juventud, y Pablo está alertando a Timoteo, cuidado de estas cosas, ¿ok? ¿De qué manera? Seguir que es correcto, la justicia, la fe, el amor, la paz, se acerque de personas que de corazón limpio invocan al Señor. Esto es algo que tengo alertado constantemente a las ovejas del Señor que están conmigo, mis propios hijos, y dicen, nosotros no debemos ser aislados de todos, no, pero debemos ser sabios para tener cerca de nuestro corazón personas que están cerca del corazón de Dios también. Porque con quien compartimos nuestro corazón, nosotros ofrecemos acceso a aquel que es más precioso que nuestra alma, que Cristo ha conquistado. Y es importante que nosotros seamos sabios para seguir con personas que tienen el mismo propósito en la vida, con los lazos más fuertes y significativos. ¿Ok? Y sigue con otros tantos, porque no faltarán personas para desviarnos del camino. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, vuelve a este tema, sino amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, posiblemente apuntando para la presunción y para el orgullo. Voy a concluir diciendo para ustedes algo que he comentado en el principio de mi ministerio con un amigo mío, que enfrentó algunas dificultades y estaba un poco abatido. Y yo le dije a él el siguiente. Él dice, tú conoces las luchas del ministerio hasta porque eres hijo de pastor. Pero su padre había desarrollado un ministerio muy largo en el interior de Brasil y gozaba de la simpatía de las personas de la ciudad. Incluso el propio sacerdote local lo respetaba mucho. Y era una ciudad pequeña del interior de Brasil. Y mi amigo enfrentó dificultades, oposiciones y estaba abatido. Y decía él, mira, el ministerio tiene un aspecto bonito, placeroso, que es ver personas conociendo a Dios y siguiendo en el conocimiento de Dios. Pero también hay luchas y hay dificultades que lo experimentamos. Y el punto es, hasta las dificultades, nosotros podemos verlas como privilegios que Dios nos da. Porque especialmente en el modelo presbiteriano, las luchas que enfrenta el consistorio y los oficiales de la iglesia la enfrentan para que la iglesia no sufra demasiado. Enfrentamos nosotros para poupar la iglesia de sufrimiento desnecesario. ¿Ok? Pablo está exhortando a Timoteo y dice, vas a enfrentar muchas dificultades, que esto no te contamine la alma. Exhorta con mansedumbre, con palabra temperada, que demuestre amor con tus palabras. De manera que muchos de esos que te oponen, que vengan por la gracia de Dios a se arrepentir por el conocimiento de la verdad. Y que escapen del lazo del diablo, de la mentira y del engaño. Que Dios nos ayude para que no suframos como amargura o como si fuéramos los martirizados en la fe, pongamos delante de Dios incluso las dificultades que tenemos, sabiendo que Cristo ha pagado por todo y conoce esto todo.
y que Él nos dé la gracia de tener una buena palabra para toda situación. Y así terminamos. No sé si tiene algo a comentar, si quieren. Vamos a orar entonces. Permítame orar con usted. Bendito Dios, nuestro Padre Celestial. Nosotros te rendimos gracias por esta vocación tan elevada, que es conocerte y hacerte conocido de otros por nuestras palabras y vida. Ayúdanos, Señor, a caminarnos contigo a cada día, de manera a sermos santificados por el convivio contigo, para que deseemos y sigamos contigo a cada día. Danos sabiduría, claridad en la mente, para aprendernos lo que enseñas tú, para experimentarnos en nuestra vida aquello que nos has enseñado. Te rendimos gracias por tu Hijo Jesucristo, que es Él mismo, el verdadero pastor de la iglesia. Ayúdanos a oír la voz de tu Hijo, que es tu palabra, para que como ovejas tuyas, cada uno de nosotros seamos alimentados por tu propia palabra, primeramente nosotros. Condúzcanos al arrepentimiento siempre que necesitamos. Condúzcanos a ti mismo como la fuente de la verdadera piedad. Danos paciencia, amor y sabiduría para servirnos al próximo tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias, profesor. Hermanos, gracias. Nos vemos semana que viene, si Dios quiere. Muchas Buenas gracias. noches, bendiciones. Buenas Gracias. noches. Igualmente, buen descanso a Bendiciones. todos. Adiós. Abrazo. Bendiciones. Chao, chao.